Nunca olvidaré el día en que vi los moretones en el brazo de mi abuela Carmen. Fue como si el mundo se detuviera por un instante, como si el aire abandonara mis pulmones y el tiempo se congelara en un silencio abrumador. Había llegado a su casa una tarde cualquiera, después de un largo día en la redacción del periódico local, con la intención de compartir un café y charlar como solíamos hacer. Pero esa tarde no fue como las demás. La casa, que siempre había sido un refugio cálido, estaba impregnada de una quietud densa, un presentimiento que me puso los nervios en punta. Carmen estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana que daba al jardín reseco por el sol. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente, y su mirada, antes llena de vida, parecía perdida en un horizonte invisible. Me acerqué con cautela, tratando de mantener la calma, pero cuando la abracé, mis ojos se detuvieron en su antebrazo izquierdo. Los moretones eran inconfundibles, manchas extensas de bordes irregulares con tonos morados, rojos y amarillos que gritaban que no eran recientes. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia, miedo y un instinto protector que me sacudió hasta los huesos. Carmen había sido mi pilar. Tras la muerte de mi madre, cuando yo apenas era una niña, ella me crió con una fortaleza que parecía inquebrantable. Nunca la vi rendirse, ni siquiera cuando las deudas nos apretaban o cuando apenas había comida en la mesa. Siempre encontraba la manera de sacarnos adelante, con una dignidad que admiré desde pequeña. Verla ahora, frágil, con esas marcas en su piel, me rompió el corazón. No necesitaba que me dijera nada, su silencio, su forma de esquivar mi mirada, la sonrisa forzada que apenas alcanzaba sus ojos, todo hablaba de un secreto que ella no quería compartir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, dando vueltas en la cama, con la imagen de esos moretones grabada en mi mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién le había hecho eso? La rabia y la impotencia se mezclaban con un miedo profundo. Una certeza de que algo oscuro se cernía sobre mi abuela. No podía quedarme de brazos cruzados. Recordé una pequeña cámara de seguridad que había comprado años atrás para un reportaje que nunca publiqué. La busqué entre mis cosas, comprobé que funcionara y al día siguiente la llevé a casa de Carmen. Fingí que todo estaba bien, preparé el desayuno, charlamos sobre cosas triviales y cuando ella se retiró al baño, instalé la cámara en un rincón discreto de su habitación. No era curiosidad, era necesidad. Necesitaba protegerla. Los días siguientes fueron una obsesión. De día trabajaba en la redacción, escribiendo artículos y entrevistando fuentes. De noche me convertía en una detective, revisando cada grabación con atención quirúrgica. Al principio no había nada fuera de lo común. Carmen leyendo, durmiendo, tomando su té de manzanilla. Pero mi intuición me decía que no debía bajar la guardia. Empecé a notar cambios sutiles en ella. Caminaba más despacio, parecía distraída, a veces le costaba encontrar las palabras. La cuidadora, Teresa, siempre se mostraba amable, pero algo en su actitud, una sonrisa demasiado perfecta, una mirada que se desviaba rápido, comenzó a inquietarme. ¿Estaba ocultando algo? No tenía pruebas, solo sospechas, pero eran suficientes para mantenerme despierta hasta la madrugada. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, algo cambió. En la oscuridad de la madrugada, una figura entró en la habitación de Carmen. No era Teresa, no era una enfermera, era un hombre corpulento, que se movía con rapidez, como si temiera ser visto. La cámara no captó bien su rostro, pero sí mostró cómo se acercó a la cama de mi abuela, cómo tocó su brazo con fuerza, cómo ella se removió, incómoda, en su sueño. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Quién era? ¿Qué quería? La grabación terminaba ahí, pero fue suficiente para encenderme. Mi mente comenzó a tejer hipótesis. Pensé en mi tío Gustavo, el hermano de mi madre, que se había alejado de la familia tras una pelea por la herencia de mis abuelos. Siempre había insistido en que Carmen vendiera la casa.
una propiedad modesta pero bien ubicada, para repartir el dinero. Ella se había negado, defendiendo su hogar con uñas y dientes. ¿Y si Gustavo había vuelto? ¿Y si estaba detrás de esto? La idea me revolvía el estómago, pero encajaba. Recordé rumores de que había regresado al país, con problemas económicos, deudas y negocios fallidos. Todo empezaba a tomar forma. No podía esperar más. Imprimí las imágenes más claras de la grabación y decidí llevarlas a la policía. Pero antes necesitaba hablar con Carmen. Al día siguiente volví a su casa. La encontré en la cocina preparando café con sus manos temblorosas. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos estaban apagados. No mencioné la cámara ni las grabaciones. Solo la abracé más fuerte de lo habitual y sentí su fragilidad bajo mis brazos. En ese momento supe que estaba a punto de desentrañar algo grande, algo que podía romper lo que quedaba de nuestra familia. Durante días caminé con un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Investigaba en silencio, revisé documentos antiguos, hice llamadas discretas, pregunté por Gustavo. Nadie sabía mucho, pero los rumores confirmaban que estaba de vuelta y en apuros económicos. Cada pieza del rompecabezas me acercaba a una verdad que temía enfrentar. Una tarde, al llegar a casa de Carmen, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se detuvo. Empujé con cuidado, llamándola por su nombre, temiendo lo peor. La encontré en la cocina, con los ojos rojos y un papel arrugado en las manos. No me miró. Solo me tendió el documento con un gesto lento. Era una autorización para transferir la propiedad de la casa, a nombre de Gustavo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me contuve. Quise gritar, preguntarle por qué, pero su expresión lo decía todo. No era una decisión, era una imposición. Alguien la estaba obligando. Esa noche redacté un informe detallado con las grabaciones y fui a la comisaría. El oficial que me atendió, un hombre sereno de unos 50 años, observó las imágenes con el ceño fruncido. Me prometió que iniciarían una investigación formal y que me mantendrían informada. Salí de allí con el corazón acelerado, sabiendo que había dado el primer paso, pero también que algo más oscuro se escondía detrás. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sentía que alguien me observaba cuando caminaba por la calle. Recibía llamadas sin respuesta y una noche encontré una nota en el parabrisas de mi coche. No te metas en lo que no entiendes. El miedo se instaló en mi cuerpo, pero no retrocedí. Reforcé la seguridad en casa de Carmen. Cambié las cerraduras, instalé sensores de movimiento, hablé con los vecinos para que estuvieran atentos. Me convertí en la guardiana de mi propia familia. La policía confirmó que Gustavo tenía antecedentes por falsificación y fraude. El caso cobraba fuerza, pero él no se detenía. Seguía visitando a Carmen cuando yo no estaba, a veces con amenazas veladas, otras con chantaje emocional. Una tarde lo enfrenté, lo encontré en el salón hablando con mi abuela. Mi presencia lo incomodó, lo vi en su postura rígida, en la forma en que intentó disimular su nerviosismo con una sonrisa arrogante. No dije nada, solo lo miré fijamente, con una mezcla de desprecio y desafío. Él entendió el mensaje, murmuró una excusa y se marchó. Carmen se quedó en silencio, mirando el suelo. No quise presionarla. Me limité a tomar su mano y prometerle, sin palabras, que no estaba sola. Días después, recibí un sobre anónimo en la redacción. Dentro, una copia de una escritura de compraventa firmada digitalmente, con una fecha futura, y una nota. Esto va a suceder. No puedes detenerlo. Mi corazón se heló. Llevé el sobre a la policía y fue entonces cuando descubrieron que Gustavo no actuaba solo. Sus 2 hijos, mis primos, a los que no veía desde hacía años, estaban involucrados. Desesperados por dinero, veían la casa de Carmen como su salvación. Las amenazas se intensificaron. Mensajes al móvil, fotos de Carmen tomadas desde fuera de la casa, advertencias veladas. El terror me apretaba el estómago, pero también avivaba mi determinación.
Coordiné con la policía una vigilancia discreta, patrullas en la zona, cámaras municipales, todo listo para intervenir. Una madrugada, mientras revisaba las grabaciones, los vi. Gustavo y sus hijos entraron en la casa a escondidas, con documentos en la mano. Uno de ellos se acercó a Carmen, que dormía, intentando despertarla para forzarla a firmar. Ella se resistió, débil pero firme. Llamé a la policía de inmediato. Esa noche los arrestaron. Verlos esposados no me dio satisfacción, solo una profunda tristeza. Tristeza por lo que habían hecho, por lo que Carmen había soportado, por la familia que se había roto. Gustavo no me miró al pasar. Sus hijos, más jóvenes, parecían atrapados entre el miedo y la vergüenza. La policía me aseguró que tenían pruebas suficientes, grabaciones, amenazas escritas, antecedentes penales. Carmen estaba a salvo, pero las heridas seguían abiertas. Esa noche, al volver a casa de mi abuela, la encontré sentada frente a la ventana, con una manta sobre las piernas. La luz del atardecer iluminaba su rostro sereno. Me senté a su lado y tomé su mano. No necesitábamos palabras. Ella sabía lo que había pasado y yo sabía que lo más importante era que estábamos juntas. El proceso judicial avanzó rápido. Los abogados de Gustavo intentaron alegar problemas emocionales y deudas, pero las pruebas eran abrumadoras. Sus hijos cooperaron a cambio de una pena menor. Se destapó todo. Intentos de falsificación, amenazas, planes para vender la casa, sin el consentimiento de Carmen. La comunidad quedó en shock. Nadie imaginaba que Carmen, siempre amable y discreta, había estado soportando tanto en silencio. Las vecinas comenzaron a visitarla más, trayendo dulces o charlando en el jardín. Poco a poco, ella volvió a sonreír. Dejé el trabajo por un tiempo para cuidar de ella y de mí misma. Empecé a escribir nuestra historia, no para publicarla, sino para sanar. Cada palabra me devolvía un poco de paz. Una tarde, en una cafetería, conocí a Nicolás, un médico joven con una sonrisa honesta y una calma que me envolvió desde el primer momento. Nos hicimos amigos, luego cómplices. Me acompañó en los días más duros del juicio, sosteniendo mi mano en silencio, sin preguntar. Su presencia era suficiente. Cuando lo presenté a Carmen, ella lo recibió con dulzura y un té. Nicolás la conquistó con historias divertidas de su trabajo en el hospital, y verla reír otra vez me llenó el corazón. Meses después, decidimos mudarnos a una casa más grande en el mismo barrio, con un cuarto luminoso para Carmen, con vista al jardín. Ella aceptó con una sonrisa que me recordó a mi infancia, a las noches en que me preparaba chocolate caliente. Cuando descubrí que estaba embarazada, lloré de gratitud. Corrí a decírselo a Carmen, y su abrazo frágil me hizo temblar. La vida siempre se abre paso, susurró. Durante el embarazo, ella fue mi mayor apoyo, contándome historias de mi madre, tejiendo mantitas, acariciando mi vientre. Pero su salud comenzaba a decaer. Sus pasos eran más lentos, sus olvidos más frecuentes. Nunca se quejó, pero sus ojos tenían una melancolía que me partía el alma. Cuando nació mi hijo, Carmen fue la primera en sostenerlo. Al entregárselo, vi en su rostro una mezcla de plenitud y despedida. Ahora sí puedo descansar en paz, murmuró, besando su frente. Pasamos tardes juntos, ella cantándole canciones antiguas, él mirándola con fascinación. La casa se llenó de vida. Risas, aromas de comida, pasos pequeños. Nicolás era mi roca, siempre paciente, siempre presente, pero Carmen se apagaba. Una mañana de otoño la encontramos dormida para siempre, con una expresión serena, bajo la luz suave del amanecer. Lloré por todo lo que fuimos, por todo lo que me dio. En su funeral leí una carta agradeciéndole por criarme, por amarme, por enseñarme a ser fuerte. Su partida me cambió. Ya no tenía miedo. Sentía que ella seguía en mí, en cada gesto, en cada decisión valiente. Años después, ordenando cajas, encontré una carta suya.
Me pedía vivir sin culpas, perdonar cuando pudiera, pero nunca tolerar la injusticia. Tienes mi fuerza y ahora también tu propia luz, escribió. Esa carta me devolvió el aliento. Ahora, cuando me siento en su sillón con un café, con mi hijo jugando a mis pies, sé que todo está bien. Carmen vive en nosotros, en cada acto de amor, en cada lucha por lo que es justo. Y aunque ya no esté, su legado es nuestro hogar, construido con su fuerza y nuestro amor.